Les informamos que las conductas... Pasando papitas, habitas, zanahorias, de todo lo que... Muchas voces de la sociedad civil, gremios, transportistas, alcaldes, prefectos, organizaciones indígenas y campesinas, asambleístas de las distintas bancadas, la Iglesia y millones de ciudadanos de todo el país nos han hecho conocer el respaldo a la democracia y a la búsqueda de la paz. Con ellos hemos dialogado y a todos ellos hemos escuchado. Todos comparten el mismo mensaje. Debemos volver a la normalidad. Debemos desterrar la violencia. Queremos trabajar, queremos transitar y vivir en paz. Todos consideran que el precio de los combustibles se ha convertido en la piedra angular que mantiene el conflicto. Y aunque como gobierno tenemos muy claro que este factor no es el que origina los problemas de los ecuatorianos, debemos pensar en el bien común y la paz ciudadana. Por esto he decidido reducir el precio de la gasolina extra y Ecopaís en 10 centavos por galón y el diésel también en 10 centavos por galón. Los ecuatorianos que buscan el diálogo encontrarán un gobierno con la mano extendida. Los que buscan el caos, la violencia y el terrorismo, toda la fuerza de la ley. Los ecuatorianos debemos volver a la normalidad. Debemos con optimismo y fe retomar la senda del progreso para todos. Tuve una reunión con Boris Johnson, que Boris Johnson me había pedido. Él me agradeció la presencia de Argentina en el G7, valoró la posición de Argentina frente al conflicto de Ucrania y Rusia. Escuchó con atención las particularidades de la posición argentina y yo le planteé francamente, le dije, yo quiero ser honesto con ustedes, es muy difícil que nosotros podamos hablar de algo si antes no nos sentamos a hablar de la soberanía de Malvinas. Yo solo le pido que cumplan con la resolución de Naciones Unidas, que año tras año se repite y nosotros no logramos sentarnos con ustedes a hablar del tema. Él me dio su posición, que es la posición que ya todos conocemos del Reino Unido, y le dije que esperaba que pronto reflexionen, cambien y podamos sentarnos a dialogar, a ver de qué modo se reconoce la soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas. Minuto de noticias. Alberto Fernández y su comitiva regresaron a la Argentina tras participar de la cumbre del G7. Daniel Scioli denunció a los sectores especulativos que tiran falsas versiones sobre las devaluaciones de la moneda. Avión venezolano. Rossi denunció una campaña de la oposición, muchas veces mintiendo y sin información. En el Día Internacional del Orgullo se realizará la 7ª marcha contra los travesticidios y transfemicidios. Kiosqueros no cargarán la tarjeta SUBE durante 3 días en reclamo de mayores tasas de ganancias. Trágico motín en una cárcel de Colombia. Hubo 49 presos muertos y 30 heridos, entre ellos varios guardiacárceles. Brasil. Bolsonaro pone a la venta 3 refinerías de Petrobras a 4 meses de las elecciones presidenciales. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. De l'Ukraine. Nous sanctionnons la Russie et nous n'avons pas besoin de quelque qualification que ce soit pour porter ces sanctions.
Et nous aidons à l'établissement de la vérité pour qualifier pleinement ces crimes de guerre et surtout en trouver les auteurs et qu'ils soient sanctionnés par la justice ukrainienne et la justice internationale. Et de manière très claire, ce qui ressort de nos discussions, nos conclusions, c'est que ce n'est pas l'Ouest qui s'oppose au reste du monde, mais bien le camp de la paix contre celui de la guerre. La Russie ne peut ni ne doit gagner. Et donc, notre soutien à l'Ukraine et nos sanctions contre la Russie se maintiendront aussi longtemps que nécessaire et avec l'intensité nécessaire durant les prochaines semaines et les prochains mois. Der Raketenangriff gestern auf ein Einkaufszentrum in Krementschuk in der Nähe von Kiew mit vielen Toten und Verletzten ist erneut der Beweis, dass Putin seine brutale Aggression gegenüber der Bevölkerung beibehält. Die G7 stehen, das wissen Sie, eng und unverbrüchlich an der Seite der Ukraine. Wir unterstützen das Land bei seiner Verteidigung und bieten ihm eine Perspektive für die Zukunft an. Tratando de superar a Dubái y su edificio más alto del mundo, impreso en 3D de 9,5 metros de altura y una superficie de 640 metros cuadrados, China lleva a cabo el proyecto de construir la represa hidroeléctrica de Yangqu, valiéndose de la inteligencia artificial y sin la necesidad de un solo humano. La tecnología a través de las impresoras 3D en combinación con la inteligencia artificial permite que proyectos ambiciosos y desafiantes, como en este caso el de la Universidad de Tsinghua, dejen de ser imposibles. Los responsables del proyecto automatizarán completamente la construcción por medio de robots y de esta manera en 2 años poder terminar la represa de 1,5 metros de altura en la meseta tibetana. Esta obra realizada sobre el río Amarillo podrá ofrecer casi 5.000 millones de kilovatios-hora de electricidad al año. Esto garantiza la entrega eficiente de materiales y la precisión necesaria para mantener cada capa en línea y a nivel. Asimismo, por cada paso completado, las máquinas enviarán los avances a la central de inteligencia artificial que registra todo. La decisión de usar solo máquinas y nada de personas responde a 2 factores muy importantes: evitar el error humano y también eliminar cualquier preocupación por la seguridad de los mismos. Si China puede lograr esta hazaña en 2 años y su construcción es exitosa, este método revolucionará por completo la forma de edificar. Quiero expresar mi más profundo pésame a familiares de migrantes mexicanos, guatemaltecos, hondureños, que murieron ayer asfixiados en un tráiler, una tremenda desgracia. Esto ocurrió en San Antonio, Texas. Hasta ahora son 50 los fallecidos, 22 de México, 7 de Guatemala, 2 de Honduras y 19 todavía sin información sobre
su nacionalidad. El día 12 de julio voy a tener una entrevista, un encuentro con el presidente Biden en Washington. Y este tema pues es central. Es un tema básico a tratar. Lo hemos venido planteando, pero hace falta. Y esta es una amarga prueba de que hay que seguir insistiendo en apoyar a la gente para que no tenga necesidad de abandonar sus pueblos para irse a buscar la vida del otro lado de la frontera. Las evaluaciones educativas nos demostraron que los peores resultados se dieron en la comprensión lectora, donde en promedio retrocedimos casi 4 años. Por eso, a la par de estas medidas, decidimos regular el uso de la E, la X y el arroba por parte de los docentes, exclusivamente durante el proceso de enseñanza y en las comunicaciones institucionales. Es sentido común. Si los chicos tienen dificultades para leer de corrido, no es momento de debatir el cambio de letras en las clases. En Buenos Aires, en cada barrio hay una obra, un proyecto, que le mejora el día a día a la gente. Una de las principales transformaciones que estamos llevando adelante es que Buenos Aires vuelva a mirar al río. Los 25 kilómetros de costa de la ciudad, que hoy en su mayoría no son accesibles a los ciudadanos, los vamos a transformar en parques, locales gastronómicos, lugares para hacer deporte, propuestas culturales y una playa que va a estar abierta todo el año. Es imposible progresar con hambre, sin un techo, sin servicios básicos para el desarrollo humano. Por eso estamos cerca para atender a quien lo necesita. 127.000 personas reciben alimentos en los grupos comunitarios y en los 75 centros de primera infancia. 9.000 chicos de barrios vulnerables forman parte del programa Adolescencia, donde reciben herramientas y capacitación en más de 100 disciplinas deportivas. El barrio donde nacés no puede condicionar el futuro de nadie. En el playón de Chacarita, Rodrigo Bueno, el barrio 31, el barrio 20, abrimos 33 calles y 8 pasajes para que la circulación sea como en cualquier barrio de la ciudad. Y seguimos demoliendo estructuras para abrir pulmones de manzana y que las viviendas tengan más aire y luz. Hoy tenemos obras de servicios básicos en el barrio 31, el barrio 20, playón de Chacarita y Rodrigo Bueno. La movilización de hoy básicamente consiste, por un lado, la visibilización que está pasando a la juventud de hoy en día en una crisis económica y social que afecta sobre todo a la juventud. Así que por un lado es visibilizar esa alarmante situación, pero también demandar una generación de empleo, y una generación de empleo genuino, no precarizado. Con esto queremos decir es que no solo que el Estado genere puestos de empleo no es el reclamo sobre todo, sino que también genere las condiciones macroeconómicas para que prolifere el empleo también privado, que es donde muchos compañeros y compañeras también trabajan. Es decir, en el comercio, una ley que promueva, por ejemplo, la proliferación de determinada industria. Así que esos serían los dos ejes. Por un lado, la visibilización y por otro lado, demandar al Estado estas políticas de inclusión. Yo estoy recién recibida de licenciada en Trabajo Social, me recibí en el mes de marzo y bueno, y como la mayoría de mis compañeros y compañeras que estamos hoy acá, se me hace cada vez más difícil conseguir trabajo. La verdad es que mando currículum por todos lados y no recibo ni siquiera una respuesta. La realidad es que hoy acceder al mercado laboral está cada vez más difícil y bueno, realmente necesitamos organizarnos y que alguien nos escuche en este reclamo, porque como me pasa a mí, que tuve la posibilidad de estudiar, ni siquiera eso hoy es garantía de poder acceder realmente a un trabajo, sobre todo en condiciones laborales dignas, porque digamos el poco trabajo que hay es precarizado, son un montón de horas, te piden experiencia que la mayoría de nosotros ni siquiera tenemos, porque recién salimos de estudiar, o los chicos que tienen 18 años y recién salen de la escuela secundaria.
El principal tema es la importancia del Grupo Renault en Argentina. Llevamos 65 años y queremos seguir estando. El mundo del automóvil está en un proceso de transformación y nosotros queremos avanzar en un proyecto que sitúa el Grupo Renault como un líder dentro de los autoterminales en Argentina y ese es nuestro objetivo, y a partir de ahí tenemos que trabajar juntos para que esto se pueda conseguir y que podamos exportar más y que podamos tener estos diferentes proyectos. Entonces, ¿cómo esto lo podemos trabajar conjuntamente para que llegue a término a buen puerto? Un poco, nosotros lo que queremos dentro de Latinoamérica, que es muy importante para el Grupo Renault, es especializar cada país en diferentes plataformas exclusivas. Entonces, en función de las negociaciones que tengamos y los acuerdos, pues tomaremos una serie de decisiones u otras. Pero la idea es especializar a Argentina en una plataforma exclusiva. Bueno, Argentina lleva 65 años en nuestra vieja Santa Isabel y queremos que la vieja Santa Isabel siga produciendo muchos carros más para el futuro y que Renault siga siendo para los argentinos lo que ha sido muchos años, una marca que aunque es francesa se considera medio argentina. Me parece que la gran virtud que ha tenido este programa es justamente eso, que dejamos en claro la educación y la infraestructura educativa iba a ser una prioridad, que no se iban a empezar más obras para dejarlas inconclusas, que no se iban a hacer más promesas para ganar una elección y no hacer nada, que no se iba a abandonar al intendente que empezara las obras. Y la verdad que la confianza aparece cuando los objetivos son iguales. El hecho parte de la decisión política de apostar al sistema educativo. Nuestra obligación es generar igualdad de oportunidades en todos los rincones de la provincia de Buenos Aires. Que haya acceso a la salud, acceso a la educación, que haya trabajo. Yo creo que hay un camino muy largo para recorrer. Tenemos hoy más de 5.400 obras en marcha, más de 4.000 obras terminadas, 82 edificios nuevos inaugurados, 400 grandes obras de refacción. Es un montón, pero también falta mucho. A mí eso, al revés, no me asusta, ni menos todavía me hace pensar que sea imposible. Completamente al revés. Me parece que de lo que se trata es de abordar cada uno de los días de este gobierno, cada uno de esos problemas y comenzar a solucionarlos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Panorama Federal. Gobernadores. Ampliación de la Corte. Gobernadores participarán este miércoles en el Senado del plenario de comisiones por la reforma. El senador por Formosa, Mayans, declaró que existe una crisis en el Poder Judicial que hay que resolver. Chubut. Renuncia. La ministra de Educación Peralta dejó su cargo tras la intoxicación con monóxido de carbono de 58 estudiantes. Día Mundial. LGTBIQ+. En el Día Internacional del Orgullo, marchan al Congreso contra los travesticidios y transfemicidios. Jujuy. Milagro Sala. La dirigente social permanece internada estable. Su defensa denunció hostigamiento. Río Negro. Escuelas. Ampliarán las jornadas educativas para reforzar trayectorias afectadas por la pandemia. 7.400 estudiantes del nivel primario y secundario podrán acceder a actividades los sábados. Córdoba. Otro femicidio. Yamila Herter, de 24 años, murió quemada y detuvieron a su novio Pablo Nieto como presunto asesino. Universidad. Deportes. Más de 1.100 estudiantes de 14 claustros del país compiten en los Juegos Universitarios Argentinos. En el certamen hay 14 disciplinas deportivas y también se incluyen a los juegos electrónicos. Entre Ríos. Girasol. Creció en un 156% la producción de esta oleaginosa respecto a los últimos 5 años. Más información en telam.com.ar. El gobierno no se puede sentar a dialogar con quienes pretenden secuestrar la paz de los ecuatorianos. Durante la madrugada de este martes 28 de junio,
Un convoy que custodiaba tanqueros que transportaban combustible en Suchufindi fue atacado por 100 violentos. Producto de este repudiable hecho, falleció el sargento de nuestras Fuerzas Armadas, José Chimarro. El país ha sido testigo de todos los esfuerzos que hemos hecho para entablar un diálogo fructífero y sincero. Además, hemos dado respuestas concretas a las demandas de nuestros hermanos indígenas, pero no volveremos a sentarnos a dialogar con Leonidas Issa, quien solo defiende sus intereses políticos y no lo de sus bases. A nuestros hermanos indígenas, ustedes merecen más que un oportunista como líder, que los ha engañado a ustedes y a todo un país. Estamos listos a atender sus demandas porque sabemos que el Estado ha olvidado al campo y sus comunidades desde hace más de 40 años. Usted, reverendo padre, a la hermana. Sobre las circunstancias que vaya sucediendo, los pueblos y nacionalidades vamos a mantenernos firmes y consecuentes. Primera cuestión. Segundo, debe saber el mundo. Nosotros somos pueblos de diálogo, pueblos de paz. Si realmente se hubiera escuchado en todo el año, no hubiéramos tenido que sentar aquí para ponernos pretextos de los momentos más dolorosos que está pasando en el país. De pronto aquí no podemos poner de peso, ¿no? Uno por parte de las Fuerzas Armadas o 6 de nosotros. Sería brutal poner en esa condición de igualar o sopesar. No, aquí son los 7 hermanos víctimas, en este caso, de un conflicto que era posible resolver antes de un año. Minuto de noticias. Aumento de reservas. El fondo desembolsó $3.980 millones tras aprobar la primera revisión. BRICS. Rusia aseguró que ya están en marcha los preparativos para la incorporación de la Argentina. Legislatura. Denuncian que el gobierno porteño gastó 1.080 pesos por habitante en la campaña presidencial de Larreta. Mataron de un piedrazo a un camionero en Deró. Fue perseguido y atacado por eludir un piquete sobre la ruta. Una mujer murió y otras 17 personas resultaron intoxicadas por inhalación de monóxido de carbono en Valvanera. Con marchas, festivales, muestras de cine y conversatorios, se conmemoró el Día del Orgullo en todo el país. El PSG echó a Neymar. No le gusta entrenarse, ha jugado con 3 o 4 kilos de más durante años. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Se ha ido montando una enorme, increíble campaña en la ciudad desde hace muchos años que le permite, con una indemnidad total a Felipe Miguel, pero por sobre todas las cosas a Larreta y en su momento a Macri, decir como verdades e ir instalando algunas mentiras en el sentido común que es necesario que podamos explicar para poder mostrar que realmente estamos rodeados de mentiras. Cuando ellos dicen que gobiernan con un plan, con diagnóstico y con datos, es una gran mentira. Sobre todo en materia de cómo crece la ciudad en materia de construcción o cómo se planifica el espacio verde de la ciudad. No hay ningún tipo de planificación en ese sentido. ¿Y cómo se construye? Y con esto que ellos dicen, generan un convenio urbanístico porque viene un privado y les dice: tengo un negocio, si ustedes me permiten acá hacer más metros, yo le doy unos metros para hacer un espacio verde. Entonces el espacio verde se hace donde no se necesita y los metros cuadrados se justifican a partir de ese espacio verde. Tenemos un Larreta que está muy preocupado por las obras que sustentan la infraestructura para los metros cuadrados que quiere construir en zona norte, mientras los barrios populares tienen enormes problemas de infraestructura. Nosotros como ciudad tenemos que asumir nuestras responsabilidades, y una responsabilidad fundamental es que a partir del traspaso de la policía a la ciudad,
Nosotros no podemos tener un barrio como el barrio Richardelli, la 1114, donde no hay un solo policía de la ciudad. ¿Por qué? Porque él dice, acá se hace cargo la gendarmería, acá se hace cargo la nación. Pero esto ya no es posible hoy. De la mano de esto, nuevamente nos viene con esta discusión absolutamente falsa, que tiene que ver con lo que planteábamos antes de cómo se instalan las mentiras, ¿no? Muchas veces en la sociedad, de que hubo una quita arbitraria, inconstitucional y demás de la coparticipación. Lo que costaba para la seguridad que se transfería implicaban 8.000 millones de pesos, transfirió 17.000 millones de pesos en concepto de coparticipación que no correspondía, que había que buscar otro mecanismo, como ahora se buscó mediante la ley, para que efectivamente sea un monto, que sea el monto que corresponda, ni un peso más ni un peso menos, a lo que cuesta aquello que se transfiere. Y entonces durante muchos años fuimos acumulando fondos en la ciudad que no correspondía que recibiéramos. 236.000 millones recibimos que no correspondían. ¿A dónde fueron? No sabemos. Lo que nunca tienen es la posibilidad de decir, bueno, a ver qué cosas estamos haciendo mal. Sus propios socios políticos les están diciendo que hay un problema con la inversión educativa, ¿no? Nosotros hoy hacíamos los números y decíamos, fíjate, el torneo del asado salió 100 millones de pesos y la escuela de maestros en el primer trimestre les costó más o menos lo mismo. Gastaron más en un torneo de asado que en la escuela de maestros. Todo el primer año, todo el año 2020, que fue el año que no hubo educación presencial, la verdad es que ellos no garantizaron la educación virtual como la tenían que hacer. De ninguna manera. La cuestión del lenguaje inclusivo demuestra lo que es esto, un circo, digo. La verdad es que ellos armaron en un momento donde las escuelas no tienen gas, tienen problemas de infraestructura. Yo los invito, por ejemplo, profesorados, donde se forman nuestros docentes, que vayan a ver en el estado en que están. Vayan a ver el Alicia Moró de Justo, se cae a pedazos. No anda ningún ascensor, se te caen los pedazos de pared mientras caminás. Entonces, ¿de qué me hablan? Si no invierten en educación, si no se hacen un planteo serio respecto de la educación de nuestros hijos. ¿El problema es el lenguaje inclusivo? ¿Ese es el problema? Hace 7 años en esta ciudad no se marchaba, los 28 de junio pasaban de largo. Seguimos llevando las voces de las que no están hoy presentes, como todas esas compañeras que están presas en los calabozos, víctimas de causas armadas, víctimas del narcomenudeo y expulsadas empobrecidamente, históricamente. Lo que se hace con las compañeras y con las identidades travestis y trans es justamente genocidio, es justamente un abandono. Este grito es plurinacional, antirracista, villero, traba, sudaca, abortero y por sobre todas las cosas, pobre. Nosotras muchas, las que estamos acá, somos migrantes internas, dicen, del mal llamado interior, ¿no? Cuando hablamos de eso decimos que somos sudaca, de este cono sur global y que estamos acá y esta lucha es antirracista, transfeminista y esta lucha es plurinacional. También pensamos en el tema de la salud que realmente no se cumple y eso también nos pone en alerta porque también es parte necesaria de empezar a entender el entramado que hay. Y otra cosa muy importante que nosotras hablamos y estamos pensando es el reconocimiento, la reparación histórica de muchas de nuestras hermanas que han muerto, que han fallecido a causa de un montón de situaciones que fueron evitables. Si bien por supuesto que celebramos el orgullo y celebramos nuestras identidades y nuestras orientaciones sexuales, pero hay una cuestión que tiene que ver con los derechos, con nuestros derechos que aún no están garantizados, es nuestra población que aún hoy tiene un promedio de vida de 35-40 años. Esta marcha viene a reivindicar todos esos derechos que hacen falta, ¿no? Cuando se mata a una travesti o a una persona trans, nadie sabe cómo denominarlo, y cuando no se sabe cómo denominarlo también se borra la historia de esa persona, no solo la identidad, ¿no? Porque también, digo, ese promedio de vida tiene que ver con haber elegido una identidad travesti trans. Hay que hablar de las muertes de las personas travestis trans como travesticidios, transfemicidios y transhomicidios. Pedimos que se reincorpore en el Código Penal.